Bienvenidos al primer capítulo de Hablando con Propiedad Intelectual, ahora en este nuevo espacio que tenemos dentro del canal de La Barra. Nos da mucho gusto recibirlos, estamos estrenando hasta set, así que bueno, pues nos encanta la idea de tenerlos aquí con nosotros en una plática que queremos que sea pues más fluida, más informal, coloquial, con el ánimo de poder seguir conversando acerca de cómo la propiedad intelectual tiene un papel tan importante y presente dentro de nuestras vidas diarias, ¿no? Sí, y bueno, el día de hoy no está Mauricio con nosotros, pero bueno, seguramente va a seguir con nosotros. Y justamente la idea es tener una plática un poco más informal, incluso con algunos productos, y hablar de cómo impacta la propiedad intelectual en el día a día de las personas, ¿no? Qué bueno que es lo de los productos, no es que tengamos aquí un mercado, simplemente trajimos un par de ejemplos para poder dar referencias visuales de lo que vamos a platicar en este episodio y en el que sigue, ¿no? Sí, y bueno, seguramente en todos los programas anteriores hablamos de propiedad intelectual muy específico, ¿no? Sobre patentes, derechos de autor, etcétera. Pero justamente lo que queremos hablar hoy, en este primer programa, es de generalidades de la propiedad intelectual, ¿no? Exactamente. Y pues la idea es también compartir con ustedes ejemplos de cómo ciertos productos se encuentran protegidos o comprenden diversas formas de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, si te parece, empezamos con esta división que se hace de la propiedad intelectual, que es generalmente aceptada, que fue ideada por el doctor David Rangel Medina, quien es un ícono de la propiedad intelectual en México, y que él se dio a la tarea de sistematizar las diferentes figuras de la propiedad intelectual, y para empezar la divide, ¿no?, en propiedad intelectual stricto sensu y propiedad industrial, ¿no? Claro. Podemos partir de ahí. Sí, yo recuerdo que, bueno, David Ángel Medina da clase en la Ibero, ¿no? Y me acuerdo que su primer clase precisamente tenía este esquema en el pizarrón para hablar de la propiedad intelectual, ¿no? Y lo que queremos hacer justamente hoy es ver cómo impacta en el día a día. A veces no nos damos cuenta y convivimos todo el tiempo con propiedad intelectual, ¿no? Y regresando al cuadro que mencionabas, ¿no? Pues tenemos la propiedad intelectual en sentido amplio, que es nuestra materia, tal cual. De ahí también precisamente el nombre del programa, y de ahí tenemos esta subdivisión entre lo que es propiedad industrial y propiedad intelectual en sentido estricto o derechos de autor. Correcto, y si te parece podemos empezar con propiedad intelectual en estricto sensu o sentido estricto, de figuras que ya hemos abordado en otros programas, pero estamos hablando particularmente de los derechos de autor y los derechos conexos, ¿no? Derechos de autor, como lo hemos platicado, aquellos que protegen a los creadores de obras artísticas, pudiendo platicar de obras obviamente musicales, pictóricas, escultóricas, arquitectónicas, ¿no?, como el edificio en el que estamos. También hablamos en algún momento del arte aplicado, ¿no?, cómo obras de arte pueden aplicarse a objetos comunes y de alguna manera otorgarles una apariencia específica. Sí. ¿De qué otra cosa hemos platicado en materia de derecho de autor? Pues yo creo que el derecho de autor protege las obras y está todo este catálogo de obras, ¿no? Pero obras literarias, por ejemplo. Claro, un libro tal cual, ¿no? Las obras, los programas de cómputo, también el software que se asemeja a la obra literaria por el código binario con base en el cual se crea el software, ¿no? Entonces tenemos obras literarias, que podemos hablar de libros, cuentos, etcétera. Hablamos también de música, que incluye tanto la letra como la música de determinada canción. Las obras arquitectónicas de los edificios, las obras de arte aplicado, ¿qué más? Bueno, las obras de dibujo, claro. Exactamente. Sí. Y bueno, ahí podemos ver, hay una cosa que seguramente hablaremos después, pero la protección acumulada, ¿no? Y cómo un solo producto puede tener diversos derechos de propiedad. Pero ya te estás adelantando. Sí, solamente para mencionar que una obra de dibujo puede estar incluso en muchos de los productos que tenemos. Es correcto. Y ahora con los ejemplos que traemos quizá podamos ejemplificar cómo en un solo producto podemos encontrar diversas figuras de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esos son los derechos de autor, ¿no? Las obras que correcto. Este catálogo. Y hemos platicado cómo la protección de los derechos de autor están limitadas en el tiempo, a la vida del autor, más 100 años a partir de su fallecimiento, y cómo y quiénes podrían tener acceso a
los derechos patrimoniales, el derecho de explotar la obra posterior a la muerte del autor. Sí, y esas preguntas comunes que a veces se tienen, ¿no? ¿Necesito registrar mi obra? Existe un convenio, que es el convenio de Berna, que tiene un principio que es el de protección automática, ¿no? Según el cual una obra está protegida desde que se fija en un soporte material, ¿no? Que igual lo platicamos en programas anteriores, ¿no? Pero la siguiente pregunta es, entonces, ¿para qué registro mi obra, no? Y es precisamente para tener una presunción de autoría, ¿no? Segunda pregunta sería, ¿ante quién registro mi obra? Ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor, el INDAUTOR, estoy aquí en la Roma, y depende de la Secretaría de Cultura, ¿no? Exactamente. Y luego platicábamos de los derechos conexos, que se refieren a los derechos de los intérpretes ejecutantes de obras, precisamente, que también, si bien no son los titulares de la obra per se, sí le imprimen un carácter específico a la obra y por lo tanto tienen ciertos derechos reconocidos. Sí, y por ejemplo ahí podemos hablar de intérpretes de música, ¿no? Y tenemos cantantes, por ejemplo, Luis Miguel, ¿no? Que justamente no escribe sus canciones, él interpreta las obras de alguien más, ¿no? Entonces el autor de la canción es obviamente el autor de la obra y él es el intérprete, ¿no? Y él tiene derechos sobre sus interpretaciones, que serían precisamente los derechos conexos de los intérpretes, ¿no? Y cuando hablamos de ejecutantes, hablamos, por ejemplo, de temas de danza, donde se ejecuta una obra, ¿no? Que es la coreografía. Claro. Danza es otra de las obras que pueden ser protegidas, ¿no? Y un poquito como spoiler alert, comentar que, por ejemplo, tenemos planeado un programa muy interesante con el objeto de explicar cómo funcionan, por ejemplo, las plataformas de música, ¿no? Porque si estamos diciendo que el derecho de autor otorga ciertos derechos y que también el ejecutante o el cantante, por referirnos a la música, también tiene ciertos derechos, mucha gente se pregunta, o muchas otras ni siquiera se lo preguntan, cómo funcionan estas plataformas que ponen al alcance de tantas personas obras y qué pasa con los derechos de esas personas que cantan o que compusieron la música que estamos bajando en determinada plataforma. Sí, con el surgimiento de MP3, del iPod hace muchos años, ¿no? Y ahora plataformas Apple Music, Spotify, etcétera, ¿no? Y también ahí hablaremos en su momento de las sociedades de gestión colectiva, ¿no? Que son las sociedades o entidades que se encargan justamente de cobrar las regalías que les corresponden a los autores, intérpretes o ejecutantes. Y cómo interactúan con esas plataformas. Exacto. ¿No? Y de qué manera se está buscando este equilibrio entre el libre acceso a la cultura o a las expresiones musicales, pero también sin invadir o atropellar derechos de autor o de ejecutantes, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero bueno, ahí tenemos lo que son la propiedad intelectual en el estricto sentido, y de ahí pasaríamos a la propiedad industrial, ¿no? Correcto, la propiedad industrial. Sigue propiedad intelectual en el estricto sentido, ¿verdad? Correcto. Okay. Sí. Y bueno, de ahí pasamos a la propiedad industrial, en donde también hay una subdivisión generalmente aceptada en cuanto a creaciones o invenciones y por otro lado signos distintivos. Correcto. Sí, y bueno, antes se hablaba de competencia desleal, que está como por ahí más o menos, transferencia de tecnología, que ya se ha modernizado un poco y ya no es una subdivisión, ¿no? Pero con la que comentas podemos hablar, ¿te parece, de creaciones nuevas? Empezando por creaciones nuevas, sí, y platicando quizá primero, pues la figura reina sin duda es la patente, ¿no? Correcto. La patente que hemos abordado como el reconocimiento del Estado a determinadas invenciones que, siendo novedosas, sirven para solucionar una problemática y me parece que en algún capítulo comentábamos, ¿no?, de los requisitos que debe tener una invención para ser susceptible de patente. Sí, y bueno, también en el último programa con Rodrigo hablamos de terminología, ¿no? Entonces, las patentes, bueno, las invenciones no se registran, ¿no? Las invenciones se patentan, ¿no? ¿Y qué es lo que puedes patentar? Productos o procesos, ¿no? Que son objeto de una patente, siempre y cuando cumplan con estos tres requisitos que hemos comentado, ¿no? Novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, ¿no? Que ya en su momento definimos cada una de ellas, ¿no? Claro, y ahí podemos quizá comenzar con nuestro mercado. Sí. Uno de los productos patentados más conocidos en términos generales son los productos farmacéuticos, ¿no? De los cuales se ha hablado inclusive mucho últimamente a raíz de la pandemia de COVID, en donde el tema de las patentes, el libre acceso a patentes, qué se puede, qué no se puede patentar, ha sido objeto de discusión. Y bueno, uno de los productos yo creo que todos conocemos y que fue objeto de una patente en su momento, pues es aspirina. Es correcto. Y podemos hablar de cualquier medicamento. O sea, la mayoría de los medicamentos tienen su origen en una invención que generalmente fue protegida por una patente y transcurrido el plazo de su protección, que es de 20 años, pasan al dominio público, ¿no?
Efectivamente, sí. 20 años y entonces la patente pasa al dominio público, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, aquí tenemos aspirina y tiene una R, ¿no? Que es una marca registrada, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, y justamente regresando a protección acumulada, pues aquí tenemos una patente consistente en precisamente la pastilla, ¿no? Y después hablaremos de marcas y varias cosas, ¿no? Que eso lo abordaremos al final, ¿no? Y hablando de medicamentos, por ejemplo, también hay patentes de segundo uso, ¿no? Ujú. ¿No te acuerdas, por ejemplo, el caso de Viagra, ¿no? Que fue creado como una medicina para tratar enfermedades del corazón, ¿no? Y después se descubre que también funciona para la disfunción eréctil, ¿no? Entonces, este segundo uso de la patente puede, no quiero usar la palabra extender tal cual, pero este segundo uso le da una protección adicional a la patente. En relación con con determinado uso, ¿no? Sí, porque su función es distinta, ¿no? El problema que resuelve la patente es ese, ¿no? Y justamente ese es el problema, ese es el propósito de las patentes, ¿no? Resolver situaciones cotidianas. Sí, y al final del día la patente tiene una razón de ser con el objeto de fomentar e incentivar la invención y el que se sigan generando nuevas soluciones. Entonces, Claro. el tiempo, el esfuerzo y los recursos que un inventor le pone a encontrar esta solución a una problemática, pues finalmente tienen que ser retribuidos mediante la explotación exclusiva de su invento por un determinado tiempo. Y ese es el objetivo de la temporalidad de las patentes, ¿no? Justamente para el adelanto de la ciencia, las patentes tienen que liberarse después de un tiempo, ¿no? Que son los 20 años de vigencia. A diferencia, como lo veremos más adelante, otro tipo de figuras jurídicas que se pueden ser renovadas continuamente, las patentes no, ¿no? A menos que exista este caso de excepción, que podrían ser las patentes de segundo. De segundo uso. Y bueno, continuando con el tema de las invenciones, tenemos los modelos de utilidad, Ujú. que son invenciones que, sin dejar de tener una importancia, requieren de menos requisitos para ser protegidos. Generalmente se les llama como las patentes pequeñas. Y en México, la realidad es que tenemos muchos modelos de utilidad donde resuelven determinadas problemáticas diarias y que muchas veces ni siquiera pensamos, ¿no? Que algo, y fíjate, lástima que no lo tengo porque sí lo tengo, los separadores de libros que se volvieron como muy famosos, que son como una pinza, fueron objeto de modelo de utilidad, ¿no? Sí, y bueno, justamente estas pequeñas patentes o petty patents que fueron, recuerdo la exposición de motivos de la ley donde las incorpora, y era precisamente porque México no se caracteriza o no se caracterizaba por tantas invenciones, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo podemos proteger a los artesanos, a los talleres que realmente están creando algo nuevo, están inventando algo nuevo, pero no alcanza la protección de una invención porque no cubre todos los requisitos, ¿no? Principalmente en la actividad inventiva, ¿no? Entonces, lo que se hace con los modelos de utilidad es quitar uno de los 3 requisitos, que será la actividad inventiva, y quedarnos solamente con novedad y con aplicación industrial, y se crean justamente estos modelos de utilidad, ¿no? Un ejemplo que viene a la mente es los trailers, ¿no? Un contenedor que transporta mercancía, ¿no? Ese es el objetivo de un contenedor, ¿no? Pero si a ese contenedor le ponemos bancas, le ponemos un pizarrón y lo transformamos en un salón de clases móvil, tiene una función distinta. Entonces, un objeto ya existente con una función distinta puede ser protegido como un modelo de utilidad. Correcto. Y continuando con el tema de las invenciones, también tenemos lo que son los diseños industriales, ya sea en su vertiente de dibujos o de modelo industrial, ¿no? Correcto. Y ahí, y es importante mencionarlo, se trata de una invención que también resuelve una problemática, pero que no tiene una implicación técnica, ¿no? Sí, tiene propósitos ornamentales en el caso de los dibujos, ¿no? Que esta palabra ornamental la podemos traducir con una finalidad estética, ¿no? Que se vea más bonito un producto, ¿no? Correcto, y cuando estamos hablando, por ejemplo, de los modelos industriales, que se trata de este mismo propósito estético, al final del día estamos hablando de figuras tridimensionales. Correcto. Y ahí entramos en un tema interesante de si un modelo industrial de alguna manera entra en conflicto o complementa más bien una marca tridimensional, pero eso da para un programa completo. Totalmente. Y bueno, ¿cómo aplicamos? Por ejemplo, hablamos hace rato de los modelos de utilidad, regresando un poco. Pues justamente cuando compramos cervezas, ¿no? Generalmente compramos un six de cervezas y viene en con unos aros de plástico, ¿no? Entonces, por temas ecológicos, a veces estos aros contaminan los océanos y todo eso, ¿no? Entonces, una idea que existía era de Grupo Modelo, esto es una lata, tal cual, ¿no? Entonces, pues bueno, solamente era modificar la parte de arriba para que pudiera embonar y te llevabas tu six como en una especie de tubo, en lugar de llevártelo en un six, ¿no?
Y eso contribuía a evitar que hubiera contaminación por el plástico, ¿no? Que traían estos aros, ¿no? Entonces, pues bueno, ese sería un ejemplo, porque la lata ya existe, esto no es un invento, ¿no? Pero al modificar la parte de arriba para que puedan abonar con la de abajo, ahí tenemos un módulo de utilidad. Y ahorita que levantaste la lata, precisamente, bueno, puedo usar esto sin ningún problema. Un dato como muy interesante es el sistema de apertura de la lata. En algún momento fue una patente, por ejemplo, y pues eso tuvo su vida útil la patente, cayó al dominio público, y entonces por eso ahora las latas en general, sin importar el fabricante, pueden utilizar este sistema de apertura, ¿no? Y creo que eso justifica justamente la temporalidad, ¿no? Porque entonces, si esa patente no se hubiera liberado, pues ni Modelo, ni Pepsi, ni cualquier otro competidor podría usar ese mecanismo para abrir una lata. Es correcto, exactamente. ¿Te parece si pasamos antes de diseños industriales y modelos de utilidad? Que en los modelos de utilidad, bueno, platicaste brevemente, pero podemos hablar de moldes, ¿no? Que ya hablaremos en su momento o en otro programa sobre en qué casos o cuándo conviene más un modelo de industrial o una marca tridimensional, ¿no? Y los diseños industriales, los dibujos, y esa parte es interesante, ¿no? Porque tiene finalidades estéticas, como comentábamos al principio, no ornamentales. Hace unos minutos hablábamos de las obras de dibujo. Correcto. Entonces, un dibujo que tengas podrá ser protegido como un diseño industrial, podrá ser protegido como una obra de dibujo e incluso como una marca denominada, ¿no? Correcto. Que haremos después, ¿no? ¿En qué radica la diferencia? En las vigencias, ¿no? En las vigencias y en el alcance de la protección que pueden tener, ¿no? Sí, y la temporalidad. La temporalidad, claro. No, porque como hemos platicado, los derechos de autor tienen una vigencia limitada en el tiempo, igual que los modelos, mientras que la marca nominada podría ser susceptible de renovaciones indefinidas, ¿no? Claro. Entonces, esos serían los diseños y los modelos, ¿no? Una cosa que creo que omitimos al principio cuando hablamos sobre derechos de autor, hablamos del indautor, ¿no? Como la autoridad, ¿no? Pero en este caso, ¿qué tal si quiero, y ahí se aplica el registro, ¿no? En temas de terminología, ¿no? Si quiero registrar un modelo de utilidad o un diseño industrial, ¿ante quién voy? Ante el INPI, ¿no? Que será el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ¿no? Correcto. Y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es también el encargado de proteger los signos distintivos, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Y en signos distintivos hemos hablado muchísimo acerca de las marcas, de los avisos comerciales, de los nombres comerciales. Y creo que ahí vamos a poder redondear los conceptos para poder ejemplificar con lo que tenemos aquí sobre la mesa. Las marcas como tal hemos dicho que son signos que se aplican a un determinado producto o servicio con el objeto de distinguirlos del resto de los productos o servicios que existen en el mercado, ¿no? Sí. Y ahí podemos tener las famosas marcas, las llamadas marcas tradicionales, ¿no? En términos de nominativas cuando se forman por palabras, de diseño cuando nada más tienen una cuestión gráfica, mixtas cuando hay una combinación de estos, o tridimensionales. Sí, y ejemplificando, ¿no? Podemos seguir con la lata, no sé, ahora hablamos de Pepsi, ¿no? Entonces, en este caso tenemos la lata de Pepsi, ¿no? ¿Y dónde estará la marca nominativa? En la palabra Pepsi, tal cual, ¿no? ¿Dónde estará el elemento inominado o una marca inominada en el diseño, ¿no? Que es este círculo, ¿no? Entonces, esto, si se fijan, no tiene ninguna palabra. Entonces, esto sería una marca denominada, ¿no? Y se da el fenómeno que platicábamos de protección acumulada, porque al final del día, el dueño de la marca Pepsi, pues distingue sus productos con la marca nominativa Pepsi, con el diseño que característico que cualquiera identifica, y en su conjunto forman una marca mixta. Pero también, por ejemplo, la ley actual protege la imagen comercial de los productos, ¿no? Claro. Como el conjunto de elementos que pueden observarse en un determinado producto o servicio. Y en ese sentido, bueno, pues también tenemos una imagen muy característica en donde cualquiera que vea una lata con esas características de color, de formas, es más, inclusive si no tuviera la palabra Pepsi, distinguiría perfectamente que se trata de una Pepsi. La lata azul, ¿no? Es correcto, junto con la combinación del logotipo en rojo, blanco y azul. Sí, un refresco de cola con una lata azul, pues bueno, automáticamente te iba a pensar en Pepsi. Es correcto. Entonces, en este caso, si protegiéramos solamente la marca denominada, sería el círculo, la marca denominada Pepsi, y la imagen comercial incluiría un fondo azul, ¿no? Es correcto. Y además tenemos una obra de dibujo, ¿no? Que sería esto precisamente. No sé si un diseño industrial, también no sé, el dibujo. Pero eso es protección acumulada. Si se fijan, de los pocos registros que hemos hablado, los tipos de figuras jurídicas, en un solo producto ya encontramos varios. Y si me apuras, bueno, en su momento estuvo la patente para el sistema de apertura, ¿no? Claro. Que no necesariamente es de Pepsi, pero también el producto
tiene otro producto otro elemento que en su momento también lo protegió la propiedad industrial. Exactamente. ¿Quieres hablar de las tridimensionales, me imagino? No, fíjate que justamente quería platicar también este caso de modelo, donde igual, ¿no? Lo mismo, marca denominada, marca mixta, los leones, pero también una firma que aquí aparece, ¿no? Pablo Díez, ¿no? Pablo Díez, que fue uno de los fundadores de Grupo Modelo, y entonces, obviamente, para poder usar su firma se necesita una autorización en la lata, ¿no? Y bueno, con eso podemos concluir sobre esto y podemos hablar así de las tridimensionales, ¿no? Te dejo el piso es tuyo para que hablen de las tridimensionales. Y bueno, de las tridimensionales tenemos aquí muchísimos ejemplos, ¿no? Primero el brick de Grupo Lego, justamente que es este ladrillo que en su momento fue una patente, en 1958 fue patentada. La patente, como comentábamos, venció en el 68-78, en el 78. Y entonces, pues bueno, esto fue una patente y ahora se convierte en una marca tridimensional, ¿no? Lo mismo podríamos hablar de la minifigura de Grupo Lego, que es este muñeco que fue creado en 1978 y fue registrado como una marca tridimensional, ¿no? Que es la forma 3D de los productos, ¿no? Y que definitivamente te ayudan a entender o identificar el producto, el origen, las características, ¿no? Platicando ahorita de la minifigura o del ladrillo, pensemos, por ejemplo, en las botellas o los frascos de perfume, ¿no? Donde la apariencia tridimensional de determinado frasco te lleva automáticamente a la marca, al productor, al origen, a la característica. Y lo decía yo, el otro día estaba viendo un programa, la calidad buena o mala, pero bueno, la determinada calidad de un producto, sin ni siquiera tener que verle el nombre o la marca o el nombre del fabricante, nada más por cómo se ve, ¿no? Hablemos de estos perfumes que igual vienen en un zapato, o bien que son como la silueta de una mujer. Una patineta también. Una patineta. Esos son ejemplos como muy claros de marcas tridimensionales. Y como lo hemos comentado también, las marcas tridimensionales hoy en día tienen mayor impacto porque las áreas de ventas y marketing en general me parece que se están esforzando por poder colocar sus productos a través de experiencias y de diversos sentidos, no necesariamente solo de la vista, a veces del tacto. Y entonces este tipo de marcas no tradicionales o las marcas tridimensionales tienen una mayor relevancia, ¿no? Sí, y también, no sé, platicamos al principio de derechos de autor y creo que también las características que debe tener, ¿no? Derechos de autor, originalidad, ¿no? En el caso de las invenciones, pues bueno, hablamos de novedad, aplicación industrial, principalmente novedad. Pero en el caso de las marcas, hablamos de distintividad, ¿no? Entonces, si alguien llega y me dice, oye, quiero registrar esta lata como una marca tridimensional, ¿se puede? No, porque no es distintiva. Todas las latas tienen esta forma. Sin embargo, hay otras latas que sí tienen otros productos que sí tienen esta distintividad, ¿no? Como la minifigura, los perfumes. Pero ¿qué tal esta? Y creo que con esto podemos probablemente ir cerrando esta parte del programa. Pero es una paleta, simplemente, ¿no? Entonces, las paletas generalmente tienen, pues, el palo y la forma, ¿no? Entonces, la forma tridimensional de la paleta payaso es una marca registrada. ¿Y dónde está la distintividad? En los ojos y la boca de gomita, ¿no? Entonces, cuando compras una paleta, si bien la encuentras, pues el palo y el círculo simplemente, en algunos casos, al añadirle estos elementos, entonces tienes una marca tridimensional distintiva consistente en la paleta payaso. Correcto. Y bueno, esta paleta y muchos otros dulces, aquí veo otros dulces, nos van a dar pie a platicar de las provisiones que están generando en torno al etiquetado. Pero no me gustaría que cerráramos el capítulo sin platicar, por ejemplo, de ese chocolate que estoy viendo por allá. Porque este fue noticia la semana pasada, me parece, en donde, híjole, a ver si se ve. Pero bueno, es una versión pequeña del Toblerone, ¿no? En donde uno de los elementos que aparece como marca dentro del producto es esta montaña. Sí, de los Alpes suizos. Es correcto. Y lo que ocurrió fue que el gobierno suizo recientemente determinó que esta imagen ya no podrá aparecer en el chocolate porque el productor decidió migrar la producción de sus chocolates Toblerone a un país diferente de Suiza. Claro. Entonces el gobierno suizo dice, si el Toblerone ya no es suizo, pues entonces ya no puede tener un elemento tan característico como este pico, y pues tendrán que buscar algún otro pico similar, pero bueno, ya no es un producto de origen suizo, entonces claro, pues ya no pueden traer este tipo de características. Y hay una limitante ahí en cuanto a
la imagen que teníamos todos, pues, del producto, ¿no? Pero ese es el tipo de cosas del día a día que si uno abre el periódico, encuentra propiedad industrial en todo el periódico o en la tablet. Y súper característicos, ¿no? Los montañeses. O sea, el chocolate siempre... Pues es una marca tridimensional, Sí, es una marca tridimensional, totalmente. Porque el chocolate igual es una barra rectangular, ¿no? Pero el hecho de que ya le pongas estas montañitas del chocolate lo hace una marca tridimensional distintiva. Perfecto, pues yo creo que con eso podemos cerrar el primer capítulo. Y la semana que entra vamos a seguir platicando esto para darles como un recorrido rápido acerca de todo lo que vamos a estar viendo en este programa. Y después abordaremos ya cosas más específicas. Pero bueno, pues nos da mucho gusto tenerlos. Bienvenidos a este nuevo espacio y nos vemos la semana que entra.